Redes neuronales artificiales. Una red neuronal artificial es una serie de algoritmos que busca reconocer las relaciones entre un conjunto de datos mediante un proceso que imita el funcionamiento del cerebro humano. Estas están basadas en la inteligencia artificial. Las redes neuronales utilizan múltiples entidades de procesamiento que las entrena. Este proceso permite adaptarse a los cambios en las entradas y así evita la necesidad de volver a diseñar el modelo cada vez que estas entradas se modifiquen. Elementos de las redes neuronales. Una red neuronal contiene capas de nodos interconectados. Un nodo es un punto en el que se realiza un cálculo o se le evalúa una función. Combina la entrada de datos con un conjunto de coeficientes o pesos, asignando así un significado a las entradas. La capa de entrada contiene todas las variables importantes que consideraremos para nuestro algoritmo. Estos datos de entrada pasan a la capa oculta. Como podemos observar, la salida de cada capa es simultáneamente la entrada de la siguiente capa. En las capas ocultas se realizan ajustes a las entradas hasta que el margen de error sea mínimo. En esta capa se extrapolan las características más destacadas de los datos de entrada que tienen poder de predicción sobre los resultados. Y por último pasaría a la capa de salida, que recopila las predicciones realizadas en la capa oculta y produce el resultado final, que es la predicción del modelo. Entre las aplicaciones tenemos las predicciones previamente mencionadas, la detección de fraudes, el reconocimiento de imágenes y la evaluación de riesgos, y entre muchas otras más aplicaciones. Yo voy a hablar sobre la regresión. ¿Qué es una regresión? Es una técnica estadística que se utiliza para investigar la relación entre una variable dependiente y una variable independiente o muchas variables independientes. Ahora, existen muchos tipos de regresión, pero entre los cuales resaltamos el modelo de regresión lineal simple que se utiliza para modelar la relación entre una variable independiente y una variable independiente, pero a través de una línea recta como se ve en la figura, que mayormente tiene la ecuación de y es igual a un a más bx, donde x sería las variables. Donde x sería la variable independiente y y sería la variable dependiente que, valga la redundancia, depende de x. Este es el tipo de regresión más simple y básico que existe. Luego sigue la regresión lineal múltiple, que se utiliza para modelar la relación entre una variable dependiente y varias variables independientes a través de una ecuación lineal, pero como en este caso son varias ecuaciones, ya no sería una recta, sería un plano, como se muestra en la pantalla. Ahora, aplicaciones de la regresión. También tiene mucho uso, tiene muchas aplicaciones, pero nos enfocaremos en dos de ellas. Predicción del precio de bienes y servicios. Acá la regresión se utiliza comúnmente en la economía y los negocios para predecir el precio de los bienes y servicios en función de las condiciones dadas, que en este caso pueden ser las condiciones económicas que son bien conocidas como la oferta, la demanda y entre otros factores relevantes que puede ser tecnología, ingreso, etc. Ahora nos enfocaremos más en esto que es las redes neuronales de regresión, que también es una aplicación de la regresión. Las redes neuronales de regresión se utilizan para predecir el valor de una variable dependiente en función de una o varias variables independientes. Estas redes neuronales tienen una capa de salida que produce un valor de salida continuo en lugar de una clasificación binaria. Esto quiere decir que va a haber muchas entradas y va a haber una salida. TensorFlow es un concepto importantísimo para esta investigación. Pero primero, ¿qué es? Es una librería de código libre para Machine Learning, la cual fue desarrollada por Google. Esta librería permite crear y entrenar redes neuronales de tal forma que puedan detectar razonamientos y pensamientos hechos por humanos. Asimismo, permite automatizar, crear y entrenar modelos de aprendizaje automático haciendo uso de APIs intuitivas. Asimismo, crea y entrena modelos para la mejora de la eficiencia de un proceso.
Teoría, teoría matemática y redes neuronales. Una red neuronal con una neurona artificial. En el caso del cual no esté una neurona artificial, los datos más el peso, por el peso, van a ser sumados cada uno hasta n, y lo cual tendrá una función. En el caso ahorita vamos a hacer un sigma, una función sigma, la cual se le llama función de activación, en el cual decidirá si va o no va la neurona. Lo separa de forma que pueda tomar dos caminos. En nuestro caso utilizaremos la función de activación de ReLU, en el cual o va ni bien ser el resultado z, que es la suma de todo, o resultado cero. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una red neuronal con neuronas, muchas neuronas artificiales? Entonces, este modelo de aprendizaje automático que se basa en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano para procesar información y realizar tareas específicas. Utiliza una función de activación para determinar si la neurona se activa o no. Como podremos ver en el gráfico, todos los datos van a ir a una neurona y va a poder ver si se activa o no. Y luego, en la capa, vas a ver de que las neuronas activadas van a de nuevo pasar por un sigma para hallar el resultado final. Ahora, nuestro algoritmo tiene 10 variables, en las cuales las variables que no están especificadas son variables que ya están normalizadas de -1 a 1, y las otras están de valores -1, 0 y 1, en el cual tenemos horas de estudio por día, asistencia, participación, promedio de prácticas anteriores, números de cursos matriculados, nivel de dificultad del curso, motivación, nivel de experiencia en el tema, estilo de aprendizaje y cantidad de tiempo libre. Ahora, podemos ver el algoritmo en un pseudocódigo, ¿no? Aquí tenemos los imports y vamos a cargar los datos desde el archivo de datos de ejemplo, ¿no? Ese es el paso 1. El paso 2 sería separar las características y las etiquetas de datos cargados. Luego se va a dividir los datos en conjunto de entrenamiento y prueba utilizando la función trainTestSplit. Esto se va a hacer en un 80% de los datos para entrenamiento y 20% para la prueba, que es para evaluar si el entrenamiento fue exitoso. Luego se van a definir los números de características, que son 10. Luego se define la arquitectura del modelo de red neuronal secuencial utilizado por la biblioteca TensorFlow, que va a ser de 5 neuronas, como podemos ver, con una activación ReLU, y el input va a ser las características de la capa de entrada, oculta 1, 2 y de 2 a capa de salida. Luego se va a compilar el modelo utilizando la función compile y especificando que la función va a ser por pérdida con error cuadrático medio y el optimizador como Adam. Luego se va a entrenar el modelo con el 20%, con el 80% utilizando la función fit. Esto se va a hacer con una prueba y un número de épocas igual a 100. Ahora, luego se evalúa con el 20%, en el cual, utilizando la función evaluate de TensorFlow, almacenaban la pérdida y el error cuadrático medio en los IMC. Luego del entrenamiento y la evaluación se va a cargar los datos a los cuales ahora sí queremos que ver las predicciones. Luego se selecciona solo las características. Ahora, se hacen predicciones de estos nuevos utilizando la función predict de TensorFlow, y lo cual nos va a dar el resultado. Luego se va a hacer las gráficas de la magnitud y la pérdida a lo largo de las épocas utilizando la función matplotlib. Entonces, ahora se va a imprimir las predicciones y la pérdida del modelo en el conjunto de prueba. Entonces, vamos a ver que se desarrolle el código y vamos a poder observar. Como podemos ver, empezó a entrenar la red neuronal de 1 a 100. Luego podemos fijarnos en la figura cómo a partir de la época 19 o 18 ya hay una gran magnitud de pérdida, es decir, que el entrenamiento ya está casi al 100% exitoso y yendo con una curva de casi cero de pérdida. Entonces acá nos va a lanzar las calificaciones, las predicciones, y nos va a decir cuál fue nuestra pérdida o hasta qué momento fue la pérdida y la media de los errores al cuadrado, ¿no? Muchas gracias.